Hola, hola, en esta mañana quiero saludarte en el precioso nombre de nuestro amado Jesucristo. En esta mañana quiero compartirte una palabra muy bonita sobre un tema muy especial que lo vamos a poner por título, Huye del pecado, aléjate del pecado. Es muy importante en nuestra vida alejarnos de todo lo malo, apartarnos del pecado, porque a Dios lo que no le agrada es nuestro pecado. Por eso es muy importante para cada uno de nosotros alejarnos, escaparnos, huir del pecado. Te quiero invitar a que tomes tu Biblia y que leamos juntos. Te quiero invitar en el libro de Génesis, capítulo 39, del versículo 1 hasta el versículo 23. Léalo el libro de Génesis. Dice por título José y la esposa de Potifar. Vamos a ponerlo por título este tema de esta mañana. Huye del pecado, aléjate del pecado. José era un siervo muy bueno. Era un siervo que vivía, que llevaba una vida que agradaba a Dios. Era un siervo apartado de todo lo malo, pero a la vez a este siervo José, sus hermanos le tenían cólera, le tenían envidia, porque pues recibía sueños de parte de Dios, era un soñador. Su padre lo tuvo a una edad ya muy avanzada a este siervo José, y entonces le hizo su túnica de colores, como era ya, lo tuvo a una edad muy avanzada, lo quería bien a su hijo, pero sus hermanos le tenían envidia porque José era un siervo soñador y por ese motivo lo tenían cólera sus hermanos. Y podemos ver aquí en la Biblia que el siervo José pues era una persona apartado de todo lo malo, era un siervo que vivía o llevaba una vida agradable a Dios. Y por eso a él lo habían vendido sus hermanos. Como lo habían vendido sus hermanos, aquí podemos leer en la Biblia, nos dice que en el capítulo 1 dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. 2 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Cuando a José lo vendieron, José halló una persona muy buena que era su amo, entonces él por esa confianza empezó a tener en José, ha visto que todo lo que hacía José lo prosperaba Dios. Entonces, como vio en José un siervo útil, un siervo bueno, vio eso, entonces empezó a confiar en José, su amo. Entonces le dio la llave de su casa, confió en él, todo confió en él y a base de su confianza que tenía en José, todo lo que él emprendía, todo lo que hacía José lo prosperaba Dios. Entonces confió su amo en José, todo lo dejó. Ya el jefe pues ya no se ocupaba de nada, ya no estaba ya así al pendiente, porque en manos de José lo había dejado todo, porque era un siervo confiable, un buen siervo era José, entonces todo lo dejó en manos de él, porque todo lo que José hacía, todo lo que José emprendía, Dios lo prosperaba. ¿Por qué lo prosperaba Dios? Porque José era una persona apartado del pecado. José era una persona temeroso a Dios. Era un joven de una presencia ¿cómo se podría decir? De una presencia muy semblante. Entonces, eso hizo que Dios siempre estuvo con él. Dios nunca le dejó. Pero lo más importante aquí es, estaba Dios siempre con José porque José pues era una persona apartado de todo lo malo o escapaba del pecado. Entonces, como su amo lo había dejado encargado ya la casa
donde estaba José, tenía que hacer todas las cosas, ya él estaba encargado. Entonces le dio esa confianza, porque le dio esa confianza. Un día, pues su esposa nos dice, ¿no? Su esposa de Potifar empezó a molestar a José, empezó a molestar y un día José entraba a su casa a hacer los quehaceres del día y al ver que los demás empleados, que las demás personas no estaban en la casa, solo estaba la esposa de Potifar. Entonces la esposa de Potifar empezó a molestar a José, empezó a jalonearlo de su ropa diciendo, duerme conmigo, ven conmigo, hay que estar diciendo. Empezó a molestar la esposa de Potifar a José, pero José dijo, ¿cómo yo no le puedo hacer este daño a mi amo que confía en mí? Que él de ya de nada, él se preocupa, él confía en mí y me dio la llave de esta casa, que yo soy como su mano derecha, que en mí ha confiado, y yo no le puedo hacer este daño de dormir contigo, de estar contigo. Yo no puedo, diciendo José, se negó porque era un hombre temeroso a Dios. Entonces la esposa de Potifar un día lo jaloneó y José escapó y la esposa se quedó en su mano con su ropa de José. Entonces la esposa empezó a gritar, auxilio, ayúdenme, que este varón que lo ha traído mi esposo, que lo ha traído mi esposo aquí para que esté en la casa, me quiere hacer daño, si quiere abusar de mí, ayúdenme, diciendo Potifar, empezó a gritar. Y José, que sintió tanto miedo, y empezó a escaparse. Dejó su ropa ahí. Entonces José se escapó, dejando su ropa. Y la esposa de Potifar se quedó pues en la mano con su ropa de José. Y así lo esperó a que llegase su esposo a casa. Su esposo llegó, el amo de José llegó a casa. Entonces la esposa de Potifar le dice, mira ese siervo que tú has traído a esta casa, que tú has confiado en él, mira lo que me ha querido hacer, ha querido abusar de mí, diciéndole mintió. Entonces el esposo de Potifar se puso pues muy molesto, mucho se airó, entonces tomó la decisión de encerrarlo en la cárcel a José. Entonces a José lo llevó a la cárcel donde también estaban encarcelados otras personas, ¿no? Entonces lo llevó a la cárcel, entonces ahí estuvo encarcelado José. Pero por más que estuvo en la cárcel José, Dios nunca lo ha dejado, Dios no lo ha abandonado, porque mostraba su misericordia a Dios a través del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel pues vio en José un hombre bueno, un hombre apartado de mal y no entendía hasta por qué él estaba allí. Entonces, el jefe de la cárcel confió las llaves de la cárcel en José y dejó todo encargado a José. Todo lo encargó a él, todo lo dejó ahí a José. Tuvo esa misericordia a través de la obra de Dios, el jefe de la cárcel, y lo dejó todo al cuidado de José, lo dejó en manos de José, todo él tenía que ver, porque aquí en el capítulo 39 en Génesis y en el versículo 21 nos dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. Ve, todo lo confió en José, porque el jefe tuvo pues ese corazón de confiar en José y a José le dejó al cuidado de los demás también que estaban ahí encarcelados. Entonces, en este nos enseña en este pasaje sobre José, la esposa de Potifar, nos enseña qué tan importante es alejarnos del pecado, qué tan importante es huir del pecado, escapar del pecado. Estamos a tiempo, cada uno de nosotros, huir, escapar, alejarnos del pecado, porque el pecado al futuro trae consecuencias. El pecado da fruto en el futuro y el fruto del pecado es la muerte.
Por eso es muy importante en nuestra vida alejarnos del pecado. Como José había huido, había escapado del pecado. ¿Te has puesto a pensar qué hubiese pasado si José hacía caso a la esposa de Potifar y se quedaba a dormir con ella? Pues José hubiese pecado y Dios no lo hubiera ayudado, no lo hubiera bendecido, su vida hubiera sido distinto. Pero este siervo tan valiente ha escapado del pecado, ha huido del pecado y Dios nunca lo ha dejado. Hasta el amo lo ha encarcelado, ni en la cárcel Dios no le ha dejado a José, porque era un siervo apartado del mal. Aquí nos dice en el versículo 22, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que él hacía allí lo hacía bien. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Todo lo que José hacía, todo lo que José emprendía, Dios lo ayudaba, Dios lo prosperaba. ¿Y por qué le salía todas las cosas bien a José? Porque José era una persona apartado de todo lo malo. José era una persona pues temeroso a Dios, un varón apartado del pecado. Y pocos varones en esta vida, o ya sean mujeres, pocos son los que se apartan de lo malo, se apartan del pecado, tienen temor a Dios. Muchas veces vivimos sin temor a Dios. La Biblia nos dice que debemos vivir con temor y temblor hacia Dios, porque a Dios lo que no le agrada de cada uno de nosotros es nuestro pecado. Por eso nos dice, huye del pecado, aléjate del pecado, que el pecado a los pasados o su consecuencia del pecado da frutos y esos frutos traen la muerte. El fruto del pecado es la muerte. Por eso es muy importante en cada uno de nosotros alejarnos del pecado, apartarnos del pecado, porque aquí, como vuelvo a decir una vez más, que José pues era un siervo apartado del pecado. Por esa causa, por ese motivo, la esposa lo echó la culpa diciendo que me estaba molestando, que quería dormir conmigo, diciendo lo echó la culpa, pero el esposo reaccionó llevándole a la cárcel a José. Pero ni aún en la cárcel, José estaba pues solo, porque el jefe ha tenido gracia de José y le dio la responsabilidad de cuidar a él, a las demás personas, a los demás encarcelados que estaban ahí. Por eso todo lo dejó en sus manos de José para que él lo pueda ayudar. Por eso en la vida es muy importante que cada uno de nosotros nos alejemos del pecado, nos apartemos del pecado, vivamos una vida de santidad. Porque la palabra de Dios nos dice, sin la santidad nadie verá a Jesús. Si estás en los caminos de Dios, si eres una persona cristiana, en esta mañana te digo, aléjate de todos los pecados, tal vez que todavía aún puedes estar viviendo, porque a Dios no le agrada. A Dios lo que no le agrada en la vida, pues es nuestro pecado. Dios te ama, pero más no a tu pecado. Por eso te digo, huye del pecado, escápate del pecado, aléjate del pecado, porque su consecuencia pues va a ser muerte, su consecuencia va a ser una vida difícil, porque en esta vida lo que tú siembras vas a cosechar tarde que temprano, eso es lo que una persona cosecha. Por eso es muy importante alejarnos del pecado. Este siervo José muchas veces ha sido envidiado por sus propios hermanos. ¿Por qué le tenían envidia a sus hermanos? Porque era pues un siervo utilizado por Dios. Dios le hablaba en sus sueños, Dios mismo le guiaba, pero sus hermanos han tenido envidia y hasta lo han vendido, lo habían vendido a José. Y su papá le quería mucho porque lo había tenido ya a una edad avanzada. Hasta sus ropitas, dice a José, lo hacía de unas túnicas de colores, lo cosía y pues lo tenía así su papá y era un buen siervo, era un siervo apartado de mal, era un siervo que llevaba una vida agradable a Dios.
una vida pues no llevaba José una vida desordenada, sino él llevaba una vida ordenada. Y lo que él hizo, pues pocos hombres harían, ¿no? Que él haya escapado de la esposa de Potifar, hasta dejando su ropa, él escapó, pero Dios sabía. Claro, el amo se ha renegado, el amo se ha enfurecido, por eso ha tomado esa decisión de llevarlo a la cárcel, ha tomado esa decisión de de encerrarlo en la cárcel porque había renegado a mi esposa, porque le ha querido hacer daño, que de mi esposa ha querido abusarse, diciendo, ha tomado esa decisión. Pero Dios sabía que no es verdad, por eso Dios ha tenido su misericordia. Y así también en estos tiempos Dios va a obrar en nuestra vida, en tu vida y en mi vida. Pero si nosotros estamos viviendo una vida en santidad, si nosotros nos estamos apartando de todo lo malo, Dios va a hacer obra en nuestra vida a su tiempo de Él. Y cada uno de nosotros tengamos paciencia de esperar en Dios. Dios tarde que temprano escucha nuestra petición, escucha nuestro clamor. Es el mismo Dios de José, de Abraham, de Isaac, de Jacob. No es otro Dios para que podamos decir, bueno, pues Dios habrá hecho su misericordia o su milagro en esos tiempos. No, es el mismo Dios de ayer, de hoy, de mañana, porque la palabra de Dios dice, no, Dios es el alfa y el omega. Dios es un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Dios es el todopoderoso. Y muchas veces esto, si tú no conoces la palabra de Dios, lo obvias, porque dices, no, qué pecado estoy andando, o no sé, lo pones para un lado. Pero es muy importante que cada uno de nosotros nos alejemos de todo lo malo. Apártate de ese camino ancho que estás caminando. La Biblia nos dice que hay dos caminos en la vida. Uno es camino angosto y el otro es camino ancho. No sé por dónde estés caminando. El camino ancho te va a llevarte a la muerte, a un sufrimiento eterno. El camino angosto te va a llevarte a una vida eterna, te va a llevarte a la gloria. No sé por dónde estés caminando. El camino ancho es cuando una persona hace lo que hace sin temor a Dios. Una persona puede robar, puede emborracharse, puede gritar, puede pegar, puede matar, puede hacer muchas cosas, puede fornicar, puede hacer sea lo que sea, porque es un camino libre, no hay temor de Dios, no vive Cristo en su corazón y no teme a nada el hombre, se cree más valiente, cree que ese camino es perfecto. Por eso dice la palabra de Dios, hay caminos que al hombre le parece bien, pero su fin es camino de muerte. Eso es el camino ancho. El camino angosto es cuando una persona ha recibido a Cristo en su corazón, se ha bautizado y la palabra nos dice, no, el que se bautizara, el que fuera bautizado y creyere, este será salvo, nos dice la palabra de Dios. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros debemos nacer espiritualmente para que nosotros podamos caminar por el camino angosto donde te lleva a la vida eterna, porque muchas veces las personas pues decidimos caminar por el camino ancho, donde es libertad, y muchas veces la libertad, dice la Biblia, Dios nos dio un libre albedrío a cada uno de nosotros, somos libres, porque es tu vida y es mi vida, somos libres. Pero esa libertad el hombre lo ha convertido en libertinaje, que ya no es normal ya. El hombre ya hace lo que quiere porque es su vida. El hombre hace lo que quiere porque es libre, pero está mal ante los ojos de Dios. Porque un día daremos cuenta de todo lo que hacemos en la vida. Por eso la palabra nos dice, huye del pecado, aléjate del pecado, apártate del pecado. Podemos ver en este libro de Génesis capítulo 39, del versículo 1 hasta el 23, léelo. Tienes tu Biblia, léelo. Léelo una, dos, tres veces, léelo. Y aquí nos enseña que el siervo José
era un siervo temeroso a Dios y por su mismo hecho que era temeroso, que era un hombre que recibía sueños de parte de Dios, sus hermanos lo han vendido. Y aquí el amo ha tenido confianza, ha tenido ese amor hacia él y empezó a confiar en él, ha confiado en el siervo José. Y cuando ha tenido confianza, todas sus cosas lo dejó al cuidado de él porque confiaba en él. Y como confiaba en él, un día pues se quedó en casa a hacer los quehaceres, pero la esposa de Putifar empezó a inquietarle, a fastidiarle, a seducirle. Pero ¿qué hizo José? Como era un siervo temeroso de Dios, lo que hizo José fue correr. A él no le importó que la esposa de Putifar le haya quitado la ropa. La esposa de Putifar se quedó con su ropa agarrada en sus manos, pero José escapó, huyó del pecado. Entonces la esposa de Putifar pues empezó a gritar, ay, que ese siervo que tú has traído me ha querido abusar, me ha querido hacer daño. Se quedó con la ropa en mano y el esposo llegó a casa y le dijo, no, la esposa, ese siervo me ha querido hacer daño. Y tanto fue su furor, su ira del amo, entonces a José le encerró en la cárcel, le llevó a la cárcel. Pero recuerda, Dios no lo dejó. Dios no lo dejó. Dios estaba también ahí con José, porque mostró Dios su misericordia. Dios mostró su misericordia a través del jefe de la cárcel, porque el jefe le ha encargado a José a todos los demás también que estaban ahí encarcelados. Entonces él ahí empezó también a tener como una autoridad de cuidar a los demás, ser como una mano derecha del jefe de la cárcel. Dios no lo dejó a José, ni aunque ni aunque estuvo en la cárcel. Y así también en estos tiempos Dios va a obrar en nuestra vida. Porque como vuelvo a decirte, es el mismo Dios de ayer, de hoy, de mañana, es el mismo Dios. Así también Dios va a obrar en tu vida. En esta mañana quiero decirte, si en tu vida tal vez te encuentras enfermo, tal vez estás postrado en la cama de un hospital, tal vez te sientes sola, tal vez estás pasando un momento difícil en tu vida, tal vez hay aflicciones, tal vez en tu vida estés pasando por una enfermedad, por una necesidad económica o por una necesidad que solo Dios sabe. Pues si tú eres un varón apartado de lo malo, si tú eres una mujer apartado de lo malo, vives honrando a Dios, vives apartado de todos los pecados, pues Dios va a hacer obra en tu vida. No te desesperes, siéntete tranquilo, tranquilízate y Dios mismo va a hacer obra en tu vida. Dios, como dice, no, este refrán, Dios tarda pero no olvida. Dios va a escuchar tus oraciones, pero a su tiempo de Él. Dios llega justo a tiempo. Dios no puede llegar antes ni después. Dios va a llegar en el momento exacto en tu vida. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros nos apartemos del pecado. Aléjate del pecado, huye del pecado. Como este siervo José había huido del pecado. Él ha huido del pecado, se ha escapado del pecado. Cuando la mujer lo estuvo agarrando de la ropa, dejando su ropa, él se había escapado. Eso es escaparnos del pecado, eso es huir del pecado, alejarse del pecado. Porque quien da lugar al pecado somos cada uno de nosotros. Mas no Dios te va a decir, ¿sabes qué? Eso quiero que hagas o eso hazlo mal. No, es cada uno de nosotros. Cada uno damos al lugar, como dice la Biblia en el libro de Efesios 4:27, ni deas lugar al diablo. ¿Cómo damos lugar al diablo? Portándonos mal, haciendo cosas que no le agrada a Dios. Y dice la palabra de Dios, si nosotros somos conocedores de la palabra y no lo hacemos, pues vamos a ser más juzgados. Por eso en este día te digo que te escapes del pecado, que te apartes del pecado, aléjate del pecado, vive una vida de santidad. Porque la palabra de Dios dice, si tú eres santo, santifícate más. Si ya eres justo, justifícate más, porque un día vamos a dar cuentas a Dios. La Biblia dice, el justo dice, se salva a las justas. ¿Y el impío dónde quedará?
Si el justo se salva a las justas, el limpio, ¿dónde quedará? ¿De qué vale al hombre si se gana todo el mundo, si su alma se pierde? Por eso es muy importante, tú que me estás viendo, poner en manos de Dios tu vida espiritual. Preocúpate también de las cosas de Dios, no solo de las cosas materiales. Debe ir juntos, pero la palabra también nos dice que uno no puede servir dos señores, que es el dinero y también que es Dios. Porque muchas veces cuando Dios te bendice, ahí es lo que te aferras más. Las cosas de Dios lo dejas para un lado, pero no debe ser así, porque el apóstol Pablo decía, no, si tú me bendices mucho, pues me alejaré de ti, pero si me bendices poco, tampoco podré servirte. Entonces, Señor, te pido lo necesario para que yo pueda servirte tranquilamente. Y en este día quiero decirte que te escapes del pecado, que te alejes del pecado, apártate de todo lo malo. Apártate de todo lo malo y Dios va a escuchar un día tu clamor, tu petición. Recuerda, la bendición, la maldición es hasta la tercera, cuarta generación de tu familia. No sé si deseas vivir bendecido o maldecido en la vida, pero quiero decirte, apártate del pecado, de todo lo malo, de todo lo que no le agrada a Dios, apártate, aléjate, vive una vida en santidad, sé feliz con lo que tienes y trabaja por lo que no tienes. Dice la palabra de Dios, dice el refrán, ¿no? Que nosotros debemos trabajar como si nunca vamos a morir, pero también debemos buscar la presencia de Dios como si mañana volviera Jesús. ¿Cómo vas a buscar la presencia de Dios? Alejándote de todo lo malo, doblando tu rodilla, orando, clamando, ayunando, pasando las vigilias. De esa manera vas a buscar la presencia de Dios. Y tú, hermana o hermano que ya vives una vida cristiana, pues quiero decirte, no juguemos al Evangelio, aléjate de todo lo malo, apártate de todo lo malo, es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Ya no es tiempo de jugar al Evangelio, es tiempo de ponernos a cuentas a Dios. Podemos ver las señales que están en los cielos. Esas señales indican la venida de Cristo. Nos queda alejarnos y prepararnos más y más, alejarnos del pecado y prepararnos más y más. Una vez que tú te has bautizado, el bautizo se ha llevado tus pecados. Dice la Biblia, el bautizo es para perdón de pecados. Ahora que caminas en camino de Dios, ya no tienes pecados, simplemente tienes faltas, tienes errores, como cualquier ser humano. Pero para eso son los días de culto, para que tú te puedas culturizar, para que tú puedas pedir perdón día a día a Dios. Pide perdón por todas las cosas que a veces con tu manera de pensar, con tu manera de ver, con tu manera de expresar, ya estamos pecando ya, y a Dios lo que no le agrada es nuestro pecado. Y a muchos no le gusta que le hables del pecado, pero ¿qué pecado tengo yo? Dice la gente. El hombre piensa que el camino que está caminando es derecho, es perfecto, pero lastimosamente, si no te apartas del pecado, tu fin va a ser pues la muerte. Por eso es muy importante que nos apartemos, que nos alejemos del pecado. Aléjate de todo lo malo. Ten un buen trato con la familia, con los hijos, con los amigos, con los vecinos. Seamos luz en esta tierra. Seamos luz, no seamos pues una piedra de tropiezo para que los demás vengan al camino de Dios. Quiero decirte en este día que tengas un día lleno de bendición, que tengas un día excelente. Y si tienes Biblia en casa, ponte a leer la palabra de Dios. Si eres una persona cristiana, predica la palabra, expande el evangelio, porque ¿qué cuenta vamos a dar a Dios? Gracias, que tengas muchas bendiciones en este día.